En la región Cava hay una revolución, un movimiento muy importante en buscar viticultura ecológica y, por qué no, este paso más de agricultura biodinámica. Vamos a este camino de sostenibilidad, de ecología, biodinámica, porque es una tendencia y el Cava está allí en primera línea. Hace 20 años llegué a Parés Baltà por amor y después por curiosidad, pero yo era farmacéutica. Estaba estudiando farmacia cuando conocí a mi marido, Josep. Me motivé pues, haciendo catas y viajando por las denominaciones de España. Y después, en el año 2002, quise estudiar enología, después de mi cuñada, que ella también era ingeniera química y después enóloga. Yo seguí detrás de ella para conocer el mundo del vino, para la cultura, para saber incluso coger la copa y catar. Y cuando tenía que hacer las prácticas, vine a hacer la vendimia en Parés Baltà porque mi cuñada estaba embarazada. Yo quería marchar fuera, pero me quedé aquí. Pensé que solo serían unos meses, aunque además estaba trabajando en una farmacia, pero llevo 20 años. La revolución en Parés Baltà en cuanto al cava, la vinificación del cava, llegó con la tercera generación, pero además dos chicas jóvenes que llegábamos, que no sabíamos muchas cosas, además éramos iniciadas en el mundo del vino, pero dimos esta punta fresca, ese equilibrio que necesitaba Parés Baltà en diferentes vinificaciones y además con largas crianzas. Una anécdota preciosa fue cuando llegué. El abuelo pensaba, claro, una farmacéutica, una ingeniera química, él tenía la química en la cabeza como que era su enemigo y nos dijo, por favor, no utilicéis nada de productos químicos, ni herbicidas, ni pesticidas que os han enseñado en la universidad, porque yo trabajo con las ovejas, que ellas son el herbicida y el fertilizante natural. La agricultura biodinámica que utilizamos es dar vida, dar vida al suelo, dar vida a la planta de forma dinámica, con una energía, con plantas que curan plantas, con animales que nos ayudan a tratar estos viñedos. Una anécdota que yo tuve fue la primera cita que tuve con mi marido, que en aquel momento mi novio, fue en un restaurante. ¿Qué queréis para beber? Y yo no sabía qué pedir y me salió, quiero una Coca-Cola. En aquel momento mi marido se quedó, ¿cómo puede ser que puede pedir una Coca-Cola? Aquí tenemos que pedir un cava, unas burbujas para celebrar este momento de primera cita. Para mí el cava es versatilidad, historia y alegría. Versátil porque lo podemos acompañar con diferentes maridajes, además tenemos diferentes estilos, el cava de guardia superior, el reserva, gran reserva, el joven. Es historia porque llevamos muchísimos años haciendo cava y aquí pues es las raíces donde vemos muchas familias que llevan generaciones trabajando con cava. Y es alegría porque cuando tenemos un evento de esa energía, esa chispa, esa bondad de ese momento, abrimos una botella de cava. Ya hemos entrado de pleno en la nueva normativa que nos ha brindado el cava y en la cual podremos informar al consumidor de dónde viene el cava, de qué zona, subzona incluso, elaborador integral, que también esto es muy importante para que el consumidor sepa si esa bodega trabaja desde el inicio o no. Y es impresionante todo este cambio, este giro de 180 grados casi, de dar media vuelta a lo que veníamos haciendo hasta ahora y que estamos muy orgullosos de ese trabajo tan importante que están haciendo.